Bueno, pasamos a la clase número 29, referido a la inductancia. Espero ser lo más claro posible acá, porque es un poquito complicado de entender al principio, pero si se entiende el concepto, pues los ejercicios tampoco no hay ningún problema. Bueno, empezamos con un repaso de los conceptos como siempre lo hemos ido haciendo y recordamos. Hemos visto hasta el momento que para una curva cerrada, en el que, por ejemplo, si tenemos un campo magnético que está entrando a esa curva cerrada, eh, se induce, ¿cierto?, una FEM, una fuerza electromotriz en el circuito. En este caso, a ver, ¿en qué sentido estaría yendo? Tienen que oponerse, ¿no? Tendría que estar así. Por lo tanto, tendría que estar yendo en este sentido. Entonces, colocamos acá la FEM inducida en el circuito por el campo magnético externo. ¿Veis? Estaba dado por la menos derivada del flujo respecto del tiempo. En realidad, si ya consideramos el signo, digo, el sentido de la corriente, bueno, el signo ya no lo tomamos, ¿no? Hablamos de su valor absoluto. Bueno, en ese sentido, eh, podemos encontrar nosotros el flujo, ¿cierto? Y teníamos que la FEM era la menos derivada respecto del tiempo de la integral de flujo. Bueno, básicamente ahí estaba. Y decíamos que bien uno de los dos tiene que ser variable respecto al tiempo, ¿no? O que el campo magnético, o que el área, o el ángulo en el caso de motores. Entonces, ahí podíamos hablar de una FEM inducida, que a la vez era I por R, ¿cierto? Hasta ahí estaba todo claro. Ahora, consideramos que esa corriente inducida, si voy a colocar en letras, para, para hacerlo más posible entendible, ahora consideramos que esa corriente I inducida en el circuito tiene su propio campo magnético. Me refiero a que nunca habíamos especificado qué pasa con este campo magnético. Yo creo que en naranjita. Con este campo magnético que en realidad estaría a lo largo de todo el circuito, ¿no? Y sabíamos por la ley de Lenz que este campo magnético, que es de la propia corriente, eh, se opone al campo magnético en verde, ¿cierto? Por eso están saliendo. Y si, bueno, hablamos estrictamente, eso se encuentra en todo el área también. No, antes en los ejercicios no habíamos considerado qué pasa, ¿no? Con el efecto de eso. A pesar de que sea un campo magnético muy bajo, se tiene un campo magnético, ¿no? A causa de la corriente misma. Así que podemos hablar ahora, olvidémonos de las X verdes un momento y nos concentramos en los puntos amarillos. Es como que vuelvo a plantear lo mismo que del inicio, ¿no? Se tiene una fuerza electromotriz autoinducida. A ver,
aquí voy colocando, el cual genera una propia fuerza electromotriz llamada, se llama autoinducida porque ese mismo se está haciendo, ¿no? Con la corriente inducida se está generando su propio FEM autoinducida, que se lo denota con L y sigue cumpliendo, ¿no? Menos derivada, pero esta vez es de un flujo distinto. Vamos a llamar del flujo inducido, ¿listo? Este flujo de acá va a ser el flujo inducido. Hasta ahí. Luego, debido a que es un flujo inducido no calculable, bueno, no es tan fácil de calcular como antes, simplemente se le considera de esta manera, considerando ahora que ese flujo inducido propio es proporcional a la corriente inducida, ¿cierto? Y la corriente inducida es esta. ¿De acuerdo? Esa sería la corriente inducida. Solo es proporcional, obviamente, ¿no? Si la corriente es más alta, pues el flujo será también mayor. Así que de esa proporcionalidad solo se saca lo siguiente. Ese flujo inducido es una L, que es la constante de proporcionalidad por la corriente inducida. Vamos a el número uno y seguimos reemplazando 2 en uno, se tiene que esa P autoinducida es menos la derivada respecto del tiempo de L corriente inducida. Y acá se llega a la clásica expresión que sería L sale como constante derivada de la corriente respecto del tiempo. Y esta es una muy conocida. De hecho, se considera, si recuerdan, a esta forma el voltaje de un inductor, ¿cierto? Esa es la caída de voltaje de un inductor. Mm, Vamos a anotar bien los nombres, porque aquí hay variación de nombres y los ejercicios también van a variar. Esta es la fuerza electromotriz autoinducida. La corriente se refiere a la corriente inducida por el campo externo. Y finalmente hablamos de esa L. Es una constante de proporcionalidad, ¿no? Como hemos visto, esa L tiene nombre de inductancia. Porque básicamente está diciendo, eh, bueno, está hablando de qué tanto va a contribuir sobre el propio flujo, ¿no? Fíjense, si es un valor muy alto, entonces el flujo va a ser mayor y por lo tanto la fe autoinducida será también mucho mayor. Por lo tanto, es muy importante esta L, que es la inductancia, y cada material o configuración de espiras tendrá su propia inductancia. El más clásico es considerar una espira oscilada de n vueltas, ¿no? Seguramente ahí su propia inductancia probablemente sea más alta, ¿no? Que cualquier otra configuración, o más bajas, según a lo que se tenga. Bueno, es como una especie de propiedad geométrica de las configuraciones de espiras que se tienen. Muchas veces piden encontrar
el valor de la inductancia. Mm, Por ejemplo, el ejemplo más clásico. Consideremos una bobina de n vueltas. Obviamente que lleva una corriente I. Bien, según la ley de Faraday, o ahora la autoinductancia será menos L, la derivada de esa corriente que está circulando por la espiral, digamos así, ¿no? Tiene n vueltas y está circulando una corriente I. Bajo todo lo que estamos estudiando, diríamos que la FEM autoinducida sería esta. Em, por lo tanto, ¿I dónde está? Como es n vueltas, vamos a decir que, por otro lado, vamos a referirnos al flujo. ¿Dónde está el flujo? Bueno, esto va a ser menos n derivada del flujo propio inducido, ¿no? Igualando ambas expresiones, tenemos los signos que van y tendríamos lo siguiente. L es igual a, perdón, L derivada de I respecto de T sería igual a N derivada del flujo respecto de T. Hagamos las derivadas, ya que esta es una constante, introducimos dentro de las derivadas y tenemos N veces el flujo. Y de acá sacamos la inductancia de esta configuración, ¿no? Sería N veces el flujo inducido sobre la corriente. Normalmente el N vamos a tener por ser N vueltas, ¿no? La corriente vamos a saberla y experimentalmente se puede obtener mediante una lectura, ¿no? De un voltímetro. Solo nos quedaría calcular el flujo inducido y seguramente ese flujo vamos a poder calcular mediante algún método, ¿no? Que ya habíamos visto antes. Así que esa sería la inductancia para una bobina de n vueltas. Me he olvidado mencionar las unidades. Ya saben que eso está en volts, eso está en bueno, en amperes y eso está en henrios. En honor a alguien llamado Henry. Y bueno, ya saben que un henrio sería un volt sobre un volt segundo sobre ampere. Listo. Eso sería todo lo referente a la inductancia. Normalmente en este tema es donde se estudia, les comento, el tema del circuito RL, pero nosotros ya habíamos adelantado eso porque hemos aprovechado, ¿no? En que era muy parecido al circuito RC y ya no lo vamos a estudiar. Si ustedes ven libros en el que estén viendo el tema de inductancia, pues se ve acá. Directamente nos vamos a pasar a la inductancia mutua. Bueno, todo esto es la inductancia. Tiene mucho que ver esto de inductancia mutua.
Pero recuerden esto, no solo esas ecuaciones vamos a usar, puras leyes de Faraday y valores de inductancia. Bien, sobre la inductancia mutua ahora. Es un poquito más complicado de lo que habíamos hecho antes porque se refiere a dos circuitos. A ver, vamos a hacer aquí. Imaginemos que tenemos acá un primer circuito. Como curva voy a hacer. Y acá tengo otro circuito más pequeño. Tengo un campo magnético, o bueno, a ver, lo haremos así. Hago circular de alguna manera yo una corriente, con alguna fuente esta vez, ¿listo? Puede haber también un campo externo que induzca esta corriente, pero eso va a complicar demasiado. Las explicaciones más básicas son así. Así que lo que estaría pasando acá, lo voy a juntar un poquito más. Imagínense que estoy hablando de algo en tres dimensiones, ¿no? Y dibujaría ahí mis sistemas de coordenadas, serían algo así. Y no, estarían en un eje. Lo dejaré, ¿no? Está nomás bien. ¿Cómo sería el campo magnético generado por este primer circuito? Por regla de la mano derecha, vean que está saliendo, ¿no? Está yendo en una dirección saliente hacia afuera, en este caso es el lado derecho. Voy a dibujar ese campo magnético de la siguiente forma. Ese será entonces el campo magnético que está generando esta corriente ahí en este primer circuito. Llega hasta acá, ¿no? Bien, luego vamos a llamarle al circuito número uno a este circuito número 2. Obviamente, ahora sí, en el circuito 2 analizo, ¿no? Acá tengo un campo externo casi constante, ¿no? Por eso es más pequeñito, que está saliendo eh, de esa área. Si lo miraríamos de costadito, tendríamos esto. ¿Cómo será su corriente inducida ahí mismo? Aquí tengo un flujo de campo magnético que normalmente en los libros se lo llama 1-2, el flujo de 1 hacia 2. Ya, les decía, miramos esto de costado y sabemos que el nuevo campo magnético se va a oponer, ¿cierto? Por lo tanto, su corriente sería así, contraria, ¿se da cuenta? Corriente de 2, corriente de 1. Ahora, acá hay que analizarlo con calma. Decimos que el campo magnético generado por esta corriente es básicamente esto, ¿no? Los naranjitas son el flujo inducido. Y por lo tanto, si acá se genera una corriente y dos, se va a generar también su propio mm, campo magnético, ¿cierto? Esto va a ser punto XX punto, ¿no? No, al revés. Sí, está yendo en ese sentido. Entonces, lo que pasa acá es que su campo magnético generado por esta I2 sería algo así. Solo voy a colocar dos líneas.
que van en ese sentido. Y ese sería el flujo de 2 hacia uno. Así que podríamos volver a encerrarnos en un ciclo así, ¿no? Interminable, porque este mismo flujo amarillo genera otra corriente acá y esa misma corriente genera su flujo y va hacia allá y etcétera, etcétera. Excepto que acá hay que considerar que uno siempre va a ser mayor que todos los otros inducidos, ¿no? Y va a ir reduciéndose, digamos, exponencialmente esos valorcitos de inducción hasta que llegue a algún punto en el mm, que tenga un equilibrio, una especie de equilibrio, ¿no? En el sistema. Sería raro decir que aumenta, aumenta, aumenta hasta el infinito, ¿no? Lo cual no ocurre. Bueno, lo que se dice es lo siguiente. Imaginemos que esto tiene n vueltas y eso también. Ya, de una vez vamos a hacer nuestra ecuación para n vueltas, porque normalmente así están en los ejercicios, ¿no? Con n. Usamos lo que habíamos visto antes y decimos que acá la fuerza electromotriz en 2 autoinducida será menos la derivada del flujo de cuál? De este, ¿no? 1, 2 respecto del tiempo. Y como sería n, bueno, sería menos n2, ¿cierto? A la vez, decimos que S2L es menos L derivada de su corriente 2 respecto del tiempo. Porque, mejor escribir la razón, ¿no? Sabemos que su propio flujo de este, que sería el flujo 2,1, es proporcional a la corriente inducida 2, ¿no? Por lo tanto, acá se tiene una constante. Por el momento lo voy a dejar con otra letra, pues no quiero usar L. Voy a usar M. Así que decimos E2L también es menos la derivada de esto, ¿no? Que sería, en este caso, N2, perdón, M nada más, derivada de la corriente respecto al tiempo. Igualamos otra vez, ¿no? Igualando 1 y 2, tenemos la derivada de N flujo 1, 2 respecto al tiempo será igual a la derivada, los signos ya saben, se eliminan y de esta manera podemos hallar el valor de M, que sería N phi 1, 2 entre corriente 2. Ahora, eh, N2 es esto, ¿no? Esto sí es importante. Aquí es la corriente. A ver, un momento. Esta definición ha escrito bien. Claro, el flujo 1, 2 es esto, perdón. No es 2, 1. El flujo 1, 2 es proporcional a la corriente 1, ¿cierto? La 1 genera el flujo 1, 2. Entonces, 1, 2, corriente 1, 1, 2 está bien acá. Y corriente 1. Esto se llama inductancia mutua de 1 hacia 2. Aquí notamos, ¿no? Ese valorcito es la inductancia mutua, es un valor igual, parecido a la inductancia, pero esta vez es como que está enlazada, ¿no? Con el otro. Inductancia
mutua de 1 a 2. Es el mismo L, pero el L era el autoinducido, ¿recuerdan? Así mismo se inducía. Acá está induciendo a otro, así que se tiene ese valor de la autoinductancia. Bien, entonces creo que con eso ya estaríamos totalmente completos. Nos faltaría simplemente mencionarles la energía en un inductor. Eso no lo había mencionado en los circuitos RL. Pero acá no se olviden. También se estudia en este tema, ya que aquí se estudian los circuitos RL normalmente de una inductancia. Al igual que de la capacitancia, no hemos hecho su demostración porque es bastante compleja. Es, es bien complejo demostrar esto. Del capacitor es esto, ¿no? Del inductor también. Pero bueno, la energía es un medio de esa inductancia por corriente al cuadrado. Por eso no lo he mencionado tanto, ¿no? Porque, bueno, había que saber qué cosa es L. Y, y listo. Tomen en cuenta por si no es muy normal que pregunten algo así, pero hasta ahí estaríamos. Acá terminamos la parte teórica, entonces, de ese tema. Solo faltaba cita, ya no era mucho. Ahora, bueno, realizamos un ejercicio o dos, ¿no? Para ver cómo es que se aplica. Veamos este ejercicio. Dice, un toroide de la figura, bueno, ahí está constituido por n vueltas. Bueno, ya se sabe, ¿no? Son n vueltas de las espiras. Y tiene una sección transversal rectangular. Hay un fierro ahí adentro, ¿no? Al que está envuelto las espiras. Sus radios internos y externos son A y B. Bueno, ahí están, respectivamente. Demuestre que la inductancia del toroide es, y hay que hallar la inductancia. Eso es lo que podrían pedir en un examen de optatura. ¿Cómo calculamos esa inductancia? Entonces, acá coloco esto. Sabemos nosotros que la inductancia va a ser n veces flujo sobre corriente. Eso tiene que acordarse. Sobre corriente. Así que n ya es un dato. Corriente, vemos que mmm, no tenemos de dato, pero tampoco está en el resultado, ¿no? Seguramente tenemos que usar de alguna manera, o hallar, mejor dicho, la corriente, ¿no? No tenemos, no tenemos. Son dos cosas que encontrar. Acá anota entonces, eh, cálculo del flujo magnético. Bueno, primeramente hay que saber el campo magnético generado, ¿no? Por una corriente que está circulando por ahí. Así que una pequeña parte, campo magnético, sería la integral por diferencial de R igual a corriente encerrada. ¿Qué sería la ley de Ampere, no? Listo. De acá voy a realizar lo siguiente.
Eh, Me fijo qué ángulo forman la corriente y el campo magnético. ¿Qué ángulo formarían? Pues no nos dice nada de corriente, ¿no? Lo que pasa acá es que tienen que imaginar que está circulando una corriente. Si no, no tendría sentido hablar de un campo magnético. Así que, pues no sé, ustedes escogen ahí la corriente, por decir esta, y su campo magnético, ¿cómo sería? Una que estaría entrando o saliendo, ¿cierto? De esta sección, por lo tanto formaría 90 grados. Así que, perdón, tiene que formar 0 grados esa corriente y el campo magnético. Esto creo que no se ha indicado, pero a ver, veamos. En una bobina, o tal vez ya la conocen, el campo magnético tiene esta forma. Si no, digamos saliendo, si es que la corriente estaría, por decir, en ese sentido. Así se generaría su corriente. Igual que en una sola espira, ¿no? Así que, ¿qué ángulo formarían la corriente y ese campo magnético? Que antes no habíamos resuelto un ejercicio de toroides, ¿no? Bueno, les indico rápidamente, si no vamos a hacerlo en un video siguiente. Eh, en un toroide se considera, o si no, lo dejaría acá con los apuntes. Imaginemos que tenemos ahí un toroide completo, circular, en el que circula, o perdón, mejor dicho, se enrolla un alambre de ese tipo, ¿no? Tenemos ahí enrollado un alambre de n vueltas. Listo. Estamos de acuerdo que su campo magnético pasa por el centro, ¿de acuerdo? Lo que les indicaba hace rato, bueno, no le he dibujado porque sí, porque yo me dé la gana, pero este prácticamente dibujado recto y eso se desviaba así. Imagínense que esto no tiene fin y se conectaría con otro. Su campo magnético va en ese sentido. Así que es medio que se forma como una especie de camino para el campo magnético. Por lo tanto, bajo esa idea, el campo magnético estaría circulando de esa manera. Ese es el campo magnético B, a cualquier radio, ¿no? Y recuerdan ustedes que esta integral de línea seguía al recorrido del campo magnético. Por lo tanto, es por eso que em, básicamente se considera directamente esto. Bueno, acá, de donde esto, si recuerdan, es el recorrido del campo magnético. Así que, considerando que estoy a cualquier radio R, variable obviamente, eso se convierte en, vamos a dejarlo un cosadito, B por 2 pi por R, porque recorre un círculo, ¿cierto? El campo magnético.
Y la corriente encerrada por ese campo magnético es todas las corrientes que están en estos puntos de acá. Por lo tanto, tendríamos n veces, ¿no? Ya saben, por el motivo de que en cada puntito de acá está encerrando una, dos, tres, cuatro, cinco, la misma cantidad de eh, espiras enrolladas, ¿no? Por eso es n. De esta manera, el campo magnético a cualquier distancia r es n mu sub 0 i sobre 2 pi por r. De esa manera se calcula el campo magnético de un toroide. Ahora, para el flujo magnético, sé que el flujo es la integral de ese tipo, ¿no? Y vemos que eh, ya hemos visto que aquí el campo magnético o bien entra o bien sale, ¿cierto? Digamos que está entrando. Si estoy en una sección transversal del área, vemos que ahora sí forman 0 grados, ¿cierto? El vector de área también está entrando y el campo magnético también está entrando. Así que forman 0 grados, por lo tanto, simplemente se tiene que el flujo magnético es la integral de B por diferencial de área. Bien, hasta aquí todo bien. Hay que considerar con mucho cuidado este diferencial de área. De nuestro ejercicio tenemos una sección cuadrada, así que voy a hacer una aproximación de lo que sería más o menos. Mejor vamos a hacer un poco más grande, así. Así estaría, ¿no? Nuestro ejercicio, como si estuviera cortando una parte y sabemos que he calculado yo el campo magnético a una distancia r cualquiera. Si este es el origen, esto va a ser r. ¿Cómo puedo considerar entonces aquí el diferencial de área de esto? Una forma puede ser esta, ¿no? Donde esto sería diferencial de r. Este de acá es mi diferencial de área. Y digo, diferencial de área es base por altura. Eso es dr por la altura. A ver, veamos qué altura tiene h. Entonces tengo h de r. Reemplazando acá en mi integral, digo que el flujo es integral. Campo magnético. Eso es n mu sub 0 i sobre 2 pi por r. Por diferencial de r, que sería h de r. Se vuelve en una sola integral y los límites de integración son desde a hasta b, ¿cierto? Calculamos esta integral y tenemos n sale, mu sub 0 sale 2 pi y solo nos quedaría la integral de a y h de eso, ¿no? N mu sub 0 i por h entre 2 pi logaritmo de b entre a. Ese es el flujo. Finalmente, la inductancia. Que quede claro que yo ya he calculado el flujo para las n vueltas, ¿cierto? Así que si voy a usar esta fórmula, ya no tendría que tener esto, ¿no? Porque aquí ya estoy usando las n vueltas. Y el flujo es, ahora sí, uno cálculo de la inductancia. Tenemos que sería simplemente el flujo sobre la corriente.
Y el flujo es N, esto no, ya está incluido ahí. 2pi, aquí está la corriente, logaritmo de B entre A. Es por eso que no se necesita la corriente en este tipo de ejercicios. Siempre tiene que ocurrir eso. Nos quedaría 2pi logaritmo de B entre A. Veamos si ese es el resultado, ¿no? Ah, perdón. Perdón. A ver, déjenme revisar un momento. Sí tenemos que considerar N. Ya me estaba olvidando ese detalle, y muy importante, bien que lo estamos. Por eso es que es bueno tener el resultado. Bueno, podemos colocar así. Y aquí N cuadrado, ¿no? Mi sub 0 h n cuadrado, a ver. Mi sub 0 h n cuadrado sobre 2pi logaritmo de B entre A. Ahora sí está 100%, ¿no? Cuidado entonces ahí. Vean que la inductancia es bastante alta, ¿no? Cuando tenemos una especie de toroide. Ahora lo único que podría pasar, ya saben, es que su área sea variable, por decirlo, ¿no? En en el caso, digamos, más complicado. A ver, voy a ver otro problema que nos pueda servir para entender más ese tema. Estos ejercicios los estoy sacando del libro de Serway. Algo muy parecido, a ver, veamos qué dice. Una bobina circular y plana realmente no produce un campo magnético uniforme en el área que encierra. Una bobina circular plana, dice, ¿no? Se está refiriendo a que si yo tengo una bobina un poquito compacta de alambres, sí, ¿no? Estamos así. Y si yo veo de costado, ahí está, nos dice que realmente su campo no es constante. Y claro, ¿no? El campo por acá es de esta manera, que es así, y aquí también así, ¿no? Ya casi salen los lados. Para nada constante, ¿no? De hecho, son vectores que están cambiando y no es constante. Bueno, dice, no produce un campo magnético uniforme en el área que encierra. Eso se tiene claro. No obstante, estime la inductancia de la bobina plana, circular y compacta con un radio R y N vueltas, al suponer que el campo en su centro es uniforme en toda el área. Bueno, vamos a suponer, dice, por un momento que el campo es uniforme y vamos a hallar justamente ese, esa inductancia que genera una bobina, ¿no? De radio R y N vueltas. Bueno, esto tiene N vueltas. Y seguimos el mismo procedimiento, que era calcular campo magnético, flujo magnético y pues inductancia. ¿Cómo calcularíamos el campo magnético de, de esta bobina? Nuevamente, si tiene N vueltas, su campo magnético sería um, saliendo, ¿no? Son puntos ahí saliendo. Este es el campo generado por el mismo, por su cociente. Ahí está. Sabemos, dice que no es uniforme, eso es claro, ¿no? Y esto es lo importante. Al suponer que el campo en su centro es uniforme en todo el área, vamos a hallar el campo magnético en el centro.
Imaginemos que tenemos este sentido de la corriente, ¿no? Bueno, ahora esto no es lo mismo que se tenía antes, van a tener mucho cuidado porque antes en el toroide están envueltas de esta forma, ¿no? Y les decía que ahí sí, efectivamente, el campo magnético circula por ahí adentro, pero en este caso solo tenemos una espira de n vueltas. Su campo bien está entrando, saliendo, ¿no? Cosas así. No es lo mismo, van a tener cuidado. No digan que ahora el campo está siguiendo esa línea naranja, ¿no? Tengan cuidado al diferenciar eso. Lo único que nos queda es hacer una ley de Biot-Savart para calcular el campo magnético en el centro. Y ahí, bueno, vuelven a entrar los conceptos anteriores, ¿no? Por ejemplo, para Biot-Savart tendríamos en un sistema de coordenadas X y Y, encuentro el campo magnético para uno y lo multiplico por n. ¿Cómo era? Agarramos un punto cualquiera, indicábamos el lugar donde quería, este era el vector R, aquí decíamos el vector dr o dl es, en este caso, r de tita en dirección tita, ¿cierto? Puedo decir que r es constante y está en dirección menos r. Rho si hago en coordenadas cilíndricas, ¿no? Luego tengo acá mi dr, que es r de tita en dirección de tita. Con estas alturas ya estamos más habituados en resolver estos ejercicios. Luego hacemos el dr por el vector r, sería módulos r cuadrado de tita y tendríamos el producto vectorial entre esto por esto. Y vemos acá que el producto vectorial sería, a ver, por regla de la mano derecha, el menos rho es este vector, ¿no? Sería, a ver, apuntando hacia adentro, ¿no? Eso lo llamaremos cap. Hacia adentro de la pantalla. Luego digo que el campo magnético es mu sub 0 sobre 4pi y integral, acá sube eso, ¿no? Sobre el módulo al cubo, en dirección de K, que está dentro, entrando a la pantalla. Finalmente tendría mu sub 0 y 4pi r integral desde 0 a 2pi. Bueno, eso simplemente es mu sub 0 y por 2 entre 4pi r en dirección de K. Aquí se simplifican estos y tenemos ahí el campo magnético en el centro. Mu sub 0 y sobre 2L. Bueno, estaba anotando vectorialmente todo, así que un resultado previo, ¿no? Para el flujo magnético. Nuevamente, el flujo magnético es esta integral. Y bueno, sabemos que forman 90 grados, así que suficiente considerar eso, ¿no? Por lo tanto, ese flujo magnético será. Antes, necesita diferencial de área. ¿Cómo voy a considerar yo ese diferencial de área de este mi círculo? Voy a aprovechar en copiar esto.
Creo que me conviene agarrar esto, ¿no? De diferencial. Agarramos ese diferencial de área y digo, bueno, el diferencial de área será a un rho cualquiera, 2pi por rho por d rho, ¿cierto? Porque este espesor es de rho. Así que el flujo del campo magnético es una sola integral, campo magnético, perdón, el campo magnético, mi sub 0 y sobre 2 L por diferencial de área desde 0 hasta R, ¿cierto? Bien, luego tendríamos este 2 con este 2 se simplifican, mu sub 0 y pi sobre L. Integrando esto tendríamos rho cuadrado sobre 2. Y así puedo encontrar el flujo. Mu sub 0 y pi L cuadrado sobre 2L. Lo cual sería mu sub 0 y pi por L entre 2. Creo que no he mencionado mucho, ¿no? Pero esto tiene Webers como unidades de flujo. Ese es el flujo que tendríamos aproximadamente en el centro, ¿no? Considerando que es, como decía acá, una vez teniendo eso, ahora puedo calcular la inductancia. La inductancia va a ser n veces el flujo entre la corriente. Antes. Este es el campo magnético para solo una espira, ¿no? Para n espiras, no olvidemos multiplicar ahí por n. Es importante eso. Así que aquí tendríamos n por ese flujo calculado, todo dividido entre la corriente. Ya saben que acá se simplifica y eso quedaría en esa inductancia. Mu sub 0 entre 2 henrios, ¿no? Bueno, ahí tienen entonces este otro ejercicio también. Aquí, por si acaso, en el inciso B solo era reemplazar valores, fíjense. Con este resultado calcula la inductancia en toroide con 500 vueltas, 10 centímetros, 12, etcétera. Y decía, ¿qué pasa si en el problema 8 se dedujo una expresión aproximada para inductancia de un toroide? Bueno, habría que ver el problema 8, ¿no? Por eso es que no he resuelto este inciso B. Pero deberían resolverlo porque, a ver, vamos a ver qué cosa es el problema 8, un ratito. Deberían resolver el problema 8. Es básicamente lo mismo, solo que este es un círculo de radio R. Y seguramente lo interesante es que la inductancia debe ser algo muy, muy parecida. No sé, pónganle que con esto sale 100 milihenrios y con el otro va a salir 101 milihenrios. O sea, la variación va a ser muy poca.
Eso está tratando de demostrar, ¿no? Compare este resultado con el inciso B. Y acá, lo mismo, ¿no? Un circuito de, a ver, vamos a ver, un circuito de una mesa de laboratorio está constituido por una batería, un resistor, un interruptor y tres cables de unión de 30 centímetros de largo que los conecta. Supongo que el circuito se arregla en forma circular, piense en él como si fuera una bobina plana de una sola vuelta. Calcule el orden de magnitud de su inductancia. La constante de la constante de tiempo describiendo la rapidez con que aumenta la corriente cuando se cierra el interruptor. Hay que calcular la corriente, ¿no? Con esos datos que nos da al inicio. Nos dice básicamente esto. Aquí está su batería. Ahí tienen la corriente con una sola espira. Y pues hay que calcular la inductancia, ¿no? Básicamente es esto, la aplicación de esto. Y una vez conocida la inductancia, dice, mm, bueno, aquí está, ¿no? Calcule el orden de la magnitud de la inductancia. Bueno, ya calculado, que es básicamente reemplazar nomás ya los datos. Tenemos de la constante de tiempo describiendo la rapidez con que aumenta la corriente. Bueno, calcular el orden de magnitud de la constante de tiempo. ¿Recuerdan la constante de tiempo cuando hemos hecho circuitos RL? Creo que hemos obtenido este resultado. 1 menos E a la menos... Bueno, pero aquí está la constante de tiempo. No recuerdo si es... Ese tau es la constante de tiempo, ¿no? 1 sobre RC en circuitos RC y en LR es esto. Así que R sobre L va a ser la constante de tiempo acá. Y pues por eso es que calculan la inductancia, ¿no? Simplemente dividen resistencia entre resistencia y ya todo. Está mezclando con circuitos RL. Como les digo, los RL. Les dejo para ustedes esos dos incisos. Deberían resolverlos. Acá ya hemos visto, ¿no? Cómo se calcula el campo magnético de un toroide. Creo que eso nos faltaba. Hemos visto qué pasa cuando el toroide es de secciones transversales. Y vean que sigue entrando la aplicación de campo magnético. Yo creo que en el examen de estructura podría ser algo más complicado. Voy a ver en otro video tal vez resolver un examen que sea muy complicado referido a este tipo de problemas. Bueno, en eso quedamos en este video y continuamos en la clase número 30.